Cristóbal, ¿cómo se explica que haya caído nuevamente el desempleo ubicándose por debajo de las expectativas del mercado? Sorprendente la cifra de desempleo, porque fue un 6,5 en un escenario donde el mercado esperaba 6,7%, donde el trimestre pasado fue 6,6 y el año pasado el mismo trimestre fue 6,7. O sea, bajó con respecto a todas las mediciones. ¿Por qué bajó? Por un aumento de los ocupados por sobre el aumento de la fuerza de trabajo. Esa es la composición que explica la disminución en la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que hizo crecer a los ocupados? En nuestra visión sigue siendo muy importante el empleo público. Si nosotros nos vamos a la creación de empleo público, no solamente de administración pública, sino que también un empleo público indirecto que está capturado en sectores como salud, como enseñanza, estimamos que el 49% de la creación de empleo este trimestre, con respecto al año anterior, está aplicado por el sector público. Por lo tanto, la mitad, por decirlo así, del empleo es gracias al sector público y eso es lo que mantiene en gran parte la tasa de desempleo en estos niveles tan bajos. ¿Y qué está pasando esta vez con los trabajadores por cuenta propia? Trabajo por cuenta propia ha sido bastante dinámico, podríamos decir, desde el año pasado, ¿verdad? En algún momento estuve explicando gran parte del crecimiento del empleo durante el año 2014 y este trimestre también volvió a ser significativo tanto en la comparación anual como en la comparación trimestral. Por lo general el empleo por cuenta propia es un empleo más frágil y está asociado precisamente a escenarios como el que estamos viviendo, de desaceleración, donde hay muchas empresas que están destruyendo empleo, o sectores que están destruyendo empleo, como lo que ocurre con el comercio, con minería, y aparecen estas oportunidades de emplearse por cuenta propia, un trabajo más informal y que permiten precisamente mantener un ingreso en el hogar, por decirlo así. Entonces, que haya un crecimiento alto del empleo por cuenta propia en estas circunstancias es esperable y ayuda a mantener la cifra de empleo. ¿Qué proyecciones tienen para el empleo para fin de año y para el próximo año? Nuestras proyecciones para este año cambian un poco la cifra que conocimos hoy día. Estacionalmente, este mes o el trimestre que conocimos hoy debería explicarnos o debería ser la cifra más alta del año. Y hemos visto una cifra que incluso es menor a la del trimestre anterior, ¿sí? Estacionalmente siempre ocurre que en agosto cuando hay más desempleo por un tema agrícola, porque está el invierno, etc. Entonces, de aquí en adelante esperamos que la tasa de desempleo se ubique en torno a los niveles que estamos viendo ahora, 6,5, 6,6, por ahí. Vamos a terminar con un promedio de desempleo 2015 mayor al 2014, pero no mucho más de las cifras que estamos viendo hoy en día. Ahora, para el próximo año podría darse una paradoja. Me explico. Como te comentaba al inicio, la creación de empleo de este año ha estado principalmente explicada por empleos públicos. El próximo año estimamos que el gasto fiscal no va a venir tan potente como lo ha estado este año y como lo estuvo el año pasado. De hecho, bueno, hoy día conocemos el presupuesto y ahí vamos a conocer más detalle de cuánto va a ser el crecimiento del gasto. Por lo mismo, el empleo público el próximo año tampoco debería crecer de manera tan potente. Entonces, incluso si el próximo año viéramos cifras de crecimiento mayores a las que vemos este año, incluso si se diera ese escenario, puede ser que viéramos un desempleo aumentando y situándose más cerca de un 7%. Por lo tanto, si el presupuesto de 2016 reduce considerablemente la creación de empleos, ¿cómo afectaría esto al crecimiento del próximo año? Eso es lo que nosotros estimamos. Hay que recordar una cosa, estamos en un escenario que, como te decía, la estacionalidad nos decía que debíamos haber visto una tasa de desempleo mayor que la que tuvimos el trimestre pasado, no lo vimos. Y además de eso, por lo general, en un escenario como el actual, donde el PIB está creciendo en torno o un poco sobre 2%, y eso lo reafirman las cifras sectoriales que conocimos hoy día, el crecimiento del empleo debería ser más o menos, tomando en cuenta criterios históricos, la mitad. Y el empleo en términos anuales está creciendo un 2,3% de acuerdo a la cifra que conocimos hoy día. Por lo tanto, el empleo público ha sido bastante importante para explicar el escenario en el que estamos hoy día. Si hiciéramos un ejercicio, que es un ejercicio teórico, de sacar todo ese empleo público, todo ese empleo que ha generado el sector público, ¿sí? Y lo llevamos a una tasa de desempleados, o sea que no se ha creado ningún empleo público y todo ese empleo queda en el área del desempleo, la tasa de desempleo hoy día no sería 6,5, sería 7,5. Así importante la creación de empleo por parte del Estado.